Es importante para tener a alguien que puede avanzar los diapositivos, ¿verdad? Porque gracias Cristi por este servicio a nosotros. Y ese es un esfuerzo de un equipo, ¿verdad? Gracias a Eduardo por la background, ¿cómo se llama? Background de los diapositivos. El fondo, eso. Gracias por este es un ministerio, un servicio de Eduardo, gracias por eso. Y entonces, y vamos a continuar esa serie sobre amor, sobre relaciones, unidad en la diferencia para la gloria de Dios, porque hay muchas diferencias, no solamente en el mundo, pero adentro de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, estos son sermones temáticos. Usualmente aquí en Comunidad Gracia, en esta iglesia, usualmente predicamos en un libro. Este tipo de predicación es expositivo. Es cuando predicamos línea por línea de un texto. En Jonathan y yo preferimos eso, pero a veces es bueno para tener un algo diferente. Este es un sermón, sería temático. La predicación temático analiza lo que dice la Biblia sobre un tema determinado, específico, ¿verdad? Mientras que la predicación expositiva analiza lo que significa un pasaje específico, ¿verdad? En la Biblia y cómo se aplica a nuestras vidas hoy. Esa es la idea. Entonces, el segundo mensaje de esta serie es amar a las personas difíciles. Cuando digo difíciles, yo quiero decir que no son fáciles de amar, ¿verdad? Cualquier persona que no son fáciles de amar. La Biblia nunca, eso es importante, iglesia, la Biblia nunca nos pide que vivamos en unidad con los incrédulos. Nunca. La Biblia nunca nos pide que vivamos en unidad con los incrédulos. Sin embargo, puede haber gente difícil adentro de la iglesia también, pero hay principios. Juan y yo estábamos hablando sobre los principios de la Biblia. Hay principios que podemos usar afuera de la iglesia, adentro de la iglesia y todo, ¿verdad? Pero esta es la idea que yo quiero comunicar esta mañana. Amar a las personas difíciles. Segundo Corintios 6, 14 a 16. Dice, no están unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia a la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? A menudo nos referimos a este pasaje cuando hablamos de matrimonio, ¿verdad? Usualmente es muy común por pastores o gente para aplicar estos versículos a los matrimonios. Pero en realidad el contexto, Pablo está enseñando a los corintios que este es un principio general en todas las relaciones, no solamente con matrimonios, incluido el matrimonio, pero no solamente. Entonces, cuando yo era un coach, un entrenador de baloncesto por 20 años en los estados, aquí en Costa Rica también, pero en los estados siempre yo estaba trabajando con mis hermanos, otros cristianos. Fue un colegio o universidad de cristianos, ¿verdad? Entonces, por 13, 14 años. Yo era el coach con mis hermanos en Cristo. Aquí en Costa Rica, con la selección mayor, aquí en Costa Rica, la Federación de Básquet aquí en Costa Rica, yo era el único cristiano. Era difícil porque mi meta, mi propósito de básquetbol fue poco diferente que el propósito de ellos. Y yo quiero pasar tiempo como un capilla, ¿verdad? Como un tiempo para compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios con el equipo, porque todos son jugadores de la selección mayor en Costa Rica. Todos los jugadores ahí piensan que, hey, soy cristiano. Sí, claro, soy cristiano. Todo.
Yo creo en Jesús, todo. Pero es diferente. El coach fue otro coaches y otro entrenadores eran diferentes. Y tenemos propósitos diferentes, metas diferentes en esta manera. Entonces la Biblia usa este ejemplo, ¿verdad? Un yugo desigual. Estos animales tienen diferentes temperamentos y diferentes capacidades también. Esas diferentes capacidades de esos. No solamente diferentes alturas, también, pero diferentes. No van a funcionar bien juntos en el campo. Esa es la idea, esa es la imagen. En los mentes de la iglesia en Corintio. Un yugo desigual. Entonces, es importante para recordar de 2 Corintios. Pablo está diciendo que podemos pasar tiempo con los incrédulos. Él no está diciendo que no podemos pasar tiempo con los incrédulos. Si no está pasando tiempo con los incrédulos, no podemos compartir el evangelio. Necesitamos pasar tiempo. Pablo está diciendo que podemos pasar tiempo con los incrédulos, pero no busquemos la armonía con ellos. Importante, no tendremos las mismas metas, no estaremos en la misma misión de vida, no tendremos las mismas habilidades espirituales tampoco. 1 Juan 4:4 dice, el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Diferente, ¿verdad? Entonces, la última nota es cuando pase tiempo con ellos, recuerde que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15. Es importante, especialmente, no solamente por los jóvenes, pero especialmente por los jóvenes, porque a veces cuando un joven tiene muchos amigos incrédulos que no conocen Cristo, eventualmente su comportamiento puede afectar su persona, ¿verdad? Entonces es importante. Número 3, 1 Corintios 15. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es importante para recordar también. Cuando yo digo personas difíciles, estoy hablando como gente como eso. Personas como eso. Yo tengo una lista, esa es la lista de Eric, entonces probablemente hay más personas que esta lista en el mundo, pero para nosotros esta es la lista. Como una persona sádica, ¿verdad? Disfruta del dolor de los demás. Este tipo de personas tal vez está en la iglesia también. Entonces, necesitamos entender correctamente como una iglesia. Hay una diferencia entre un discípulo de Jesucristo y un cristiano profesante. Cualquier persona puede decir, soy cristiano. No significa que es verdad. Sí, claro, pero cada domingo estoy asistiendo a la iglesia. Sí, pero no significa que, recuerde la semana pasada, yo dije, yo leí Hechos 11:26. Hechos 11:26, en este versículo, por la primera vez en la historia del mundo, tenemos la palabra cristiano. Por la primera vez, en el primer siglo, probablemente Hechos estaba como 60, el año 60, hace la primera vez. Ok, ¿cuál tipo de persona puede llamarse cristiano? La Biblia dice que discípulo. No creyente, discípulo. Mathetes en griego, discípulo. Entonces, cristianos son discípulos. Es una doctrina mala para predicar. Puede ser un cristiano, pero no un discípulo. No, es enseñanza mala. La Biblia dice que cristianos son discípulos, pero la mayoría de la gente que dice soy cristiano, no estoy siguiendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Es importante para distinguir, pero no somos los jueces, ¿verdad? No puedo ver el corazón de Mao. No puedo ver el corazón de mi esposa, la persona más cerca en mi vida. No conozco el corazón de ella. Entonces es importante que necesitamos entender, porque hay líderes en la iglesia
a veces traten juzgar los corazones de otras personas y tratar de convencer, actuar como Espíritu Santo para convencer los miembros de la iglesia. Ellos necesitan dar más plata, ellos necesitan hacer más milagros y necesitan estar cualquier cosa. No podemos entender correctamente, no podemos conocer el corazón de cualquier otra persona. Una persona obstinada. Hay una otra, tal vez obstinada, esa es una buena palabra for stubborn, like, estadudo, terco, tal vez, terco. Nunca se rinde porque es terco. Entonces, nunca se rinde porque es terco. Entonces, cuando estamos discutiendo algo, nunca se rinde porque esa es problemática, pues es difícil. Una persona escéptica, esa persona siempre está cuestionando todo. Tal vez es difícil. Necesitamos entender correctamente. Es posible porque somos diferentes, tenemos personalidades diferentes. Y a veces, uno de esta lista es más difícil a ti, pero otro es más difícil a mí, porque tenemos personalidades diferentes. Pero ese es solamente un ejemplo de cosas. Una persona arrogante recuerda todas sus habilidades. Hey, yo puedo hacer eso. Hey, estoy bien en este tipo de trabajo. Hey, yo puedo hacer eso. Tal vez esta persona para ustedes o para alguien aquí es difícil para pasar tiempo con ellos. Una persona dura. Eso significa no es simpático o compasivo. Eso es un otro. Una persona altamente sensible. Se ofende por todo. Entonces, tal vez conozcas a cristianos profesantes así. Tal vez estén en este salón. Tal vez uno de estos aquí, esta persona en su mente, en su imaginación o sus pensamientos, hay una persona en ese salón, este cuarto, en esta lista, tal vez. Entonces, es importante para entender correctamente. Uno de esas personas puede ser usted, esta sería mí también. Entonces, por ejemplo, decimos que, Mauricio y yo estamos chismeando sobre Eduardo, chisma. Entonces, estamos hablando sobre, es un ejemplo de ilustración, obviamente, sobre Eduardo. Y yo digo, Eduardo es una persona difícil. Él es una persona muy escéptica. Es un problema conmigo. El Mao me dijo, no puedo ver esto. Entonces, yo creo que no. No, en serio, él es una persona escéptica. Y Mauricio dice, no estoy de acuerdo. Wampo, entonces, ¿qué piensas sobre Eduardo? Eduardo es una persona escéptica, ¿verdad? No puedo ver esta, yo creo que no. Y Flor, también, Eduardo, ¿qué piensas sobre Eduardo? Él es muy escéptica, es una persona difícil. Tal vez el problema es mío. ¿Verdad? No es de él, es mío. El problema es mío, ¿verdad? Entonces es importante. Pero hoy yo quiero enfocarnos en nuestra perspectiva afuera. Que esa es la predicación, en nuestra perspectiva afuera. Pero obviamente podemos ser la persona en esta lista. Necesitamos tener humildad para entender esto. Entonces, toda esta es la introducción. John Ortberg es un autor en los Estados Unidos y también un consejero también de relaciones. En su libro, él tiene 5 señales de que sabes que tienes una persona difícil en tu vida. ¿Ok? Yo quiero decir esto de nuevo. Tal vez el problema seas tú. ¿Ok? No ellos. Necesitamos entender eso. Quizás eres la única persona que piensa que otro es difícil, tal vez es su problema. Pero de nuestra perspectiva afuera, número 1, cuando llamen te sientes desinflado y no quieres hablar con ellos. Tal vez esa es una persona difícil en su vida. ¿Ok? Ese es tal vez. Número 2, después de que dejan tu presencia,
sientes que toda la energía de todo tu cuerpo te fue absorbida y estás agotado. Tal vez tiene un persona difícil en su vida. Número 3, cuando estás conversando con ellos, te sientes artificial, torpe y incómodo. Tal vez esta persona es difícil para ti. Número 4, te sientes culpable por cómo te comportas con ellos. Te encuentras diciendo pequeñas mentiras. Te los encuentras en el supermercado y te escondes. Entonces, Ligio. Entonces, tal vez esta persona es difícil a ti. O está caminando de la calle y yo puedo ver Mauricio atrás del bus, ¿verdad? Entonces, espera por él. Tal vez hay un problema ahí, ¿ok? Te encuentras actuando como si o no los vieras cuando los ves y luego te sientes mal y culpable por cómo los tratas. Tal vez este es un persona difícil. Ese es mi favorito porque estoy culpable de eso. Tienes conversaciones imaginarias con ellos porque las conversaciones reales nunca salen como tú quieres. Tienes estas conversaciones imaginarias en las que finalmente dices lo que realmente querías decir y eres el héroe y se ven tontos. Entonces, en conclusión, si tiene al menos la mitad de esos síntomas, les sugiero que tenga una persona difícil en su vida. Recuerda, porque mi español no es muy bueno, entonces yo quiero ser claro. Recuerda, la persona difícil podría ser tú, ¿verdad? Pero hoy estamos mirando desde nuestra propia perspectiva. Una otra introducción, esa es toda la introducción. Ese es un otro autor, pastor y consejero. En su libro sobre relaciones, él dijo eso. Me gustaría sugerir de las escrituras y de los mismos labios de Cristo que a veces las personas que más queremos que Dios quite de nuestras vidas es la persona que más necesitamos. ¿De acuerdo? Recuéstate y quiero que dijeras eso. A veces la persona que más queremos que Dios elimine de nuestras vidas es en realidad la persona que más necesitamos. Esta cita continúa. De hecho, voy a ir más allá. Él está hablando, no Eric, pero de hecho voy a ir más allá y decir que como Dios es bueno, Dios es soberano, Dios lo sabe todo, voy a sugerir que Él no solo permitió que esta persona difícil entrara en tu vida, sino que voy a ir tan lejos como para decir que en algunos casos, a veces, Él los ha colocado el propósito allí a propósito para hacer algunas cosas en ti y a través de ti que nunca podrían suceder sin esta persona difícil. Entonces, necesitamos entender una perspectiva amplio, una perspectiva grande, una perspectiva importante, no solamente de esa situación, no solamente en ese momento con Mauricio, yo y Eduardo, pero perspectiva, ok, ¿cómo, no sé si es buen español, cómo cabe Dios? How does God fit? ¿Cómo cabe Dios en esta situación? Ok, pero usualmente cuando estoy chismeando, no estoy pensando en Dios. Solamente estoy pensando en mi carne, en mis frustraciones, ¿verdad? Entonces, también, introducción. ¿Por qué Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios va a permitir que estas personas estuvieran en nuestras vidas? ¿Por qué? 3 razones, rápidamente. ¿Cómo tratamos a las personas difíciles revela la verdadera condición de nuestro corazón? Si siempre estoy afectado por la acción de Eduardo, tal vez el problema es mío. Número 2, las personas difíciles nos hacen crecer de maneras que no podríamos por nuestra cuenta. Tal vez única manera que Eric Champion va a aprender algo importante
La única manera es voy a tener una persona difícil en mi vida. Y número 3, la marca más distintiva de los seguidores de Jesús es su amor por aquellos a quienes no amarían ni podrían amar por sí mismos. Ese es el texto de hoy. Lucas 6. El texto de hoy. Lucas 6. Vamos a leer estos versículos 27 a 36. Y vamos a comenzar a 27. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amén, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odien. 27 es importante, porque necesitamos entender la palabra enemigos. Porque la palabra enemigos en griego es ectros. En ectros, los que se te oponen. Cualquier persona es en oposición de ti en este momento. Los que se te oponen, los que actúan hostilmente contra ti, porque en mi mente enemigo es esta persona que está actuando hostilmente contra mí, o simplemente gente odiosa. Pero esta parte de la definición, significado, esta parte de aquí, esto puede estar en la iglesia. Gente que no están de acuerdo con su posición de algo. Alguien que quiere, hey, no me gusta la música que Mauricio está escogiendo. No me gusta esto. En ese momento es una persona que está oponiéndote. O porque Cristi siempre está trayendo pan de banano. No me gusta banano, pero cada domingo ella está trayendo pan de banano. ¿Por qué? Esa es una persona que está oponiéndote en este momento. Entonces, enemigos es no solamente la persona al otro lado de la batalla, ¿verdad? Con un escudo. No solo eso. Esa es una persona, la persona que está oponiéndote. Versículo 28. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pido. Es interesante. Dale a cualquiera que te pido. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Está aquí. Es el base, es el fundamento. Está aquí. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. 1 Pedro 2:17. Respeten la NBLA. La NBLA, esa es la NTV, pero la NBLA dice honran a todos, respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Ese dice honren a Dios, NBLA dice honren a Dios, amen a los hermanos, un poco más cerca del griego, amen a los hermanos, temen a Dios, honren al rey. Ese dice respeten al rey. Okay, esa es la idea de 1 Pedro. Debemos vivir de manera respetuosa con todos, con el presidente de Costa Rica, con todos, con la guardia aquí en esta propiedad, con Melvin, con todos, no solamente con las personas de ese cuarto, con todos. Respeten, amen a la familia, amen a sus hermanos, temen a Dios y respeten el rey. 1 Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestras palabras no van a silenciar la hostilidad de ellos, pero nuestros comportamientos, sí. Hacer bien. Pero a veces, a veces yo pienso que yo puedo convencer a ellos con mis palabras. No, voy a mostrar esto. En palabras son importantes, porque es con palabras que podemos compartir el evangelio, ¿verdad? Palabras, no estoy diciendo que
palabras no son necesarios. No, son necesarios. Pero está aquí, Pedro está enfocándonos en hacer bien. Su comportamiento va a silenciar la gente que está oprimiendo, sus enemigos. Es importante, es interesante. Está aquí. Continuemos. 32. Si solo amen, me gusta mucho. Ese es muy... está aquí. Dios ha usado esta en mi vida muchos durante 10 años pasados. Está aquí. Si solo amen a quienes los amen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los incrédulos? Porque los incrédulos están amando a la gente que son muy amables a ellos, ¿verdad? Ese no es un signo de un creyente. 34. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores presten a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. 35. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces, su recompensa del cielo será grande. ¿Dónde está nuestra recompensa? ¿Verdad? Grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Versículo 33 es muy fácil amar a las personas que aman. Pero ser cariñoso con las personas difíciles será notado por el mundo. Mi respuesta a ellos, a esta persecución, mi respuesta a es amor. Todo el mundo, eso no es normal. Eso no es normal, es muy extraño. Porque él está tratando en esta manera. Porque él está injustamente persiguiendo ellos. Es nuestras acciones, comportamiento. ¿Recuerdas la semana pasada, en Juan 13:35? El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Importante nuestras acciones. Siguiendo el ejemplo de Cristo, tenemos muchos ejemplos en el Testamento Nuevo. Él ama a los gentiles. A los judíos no le agradan los gentiles, pero Jesús sí. Jesús ama a los samaritanos. Los judíos odiaban a los samaritanos, pero no Dios. Jesús, trata a las mujeres con respeto y los esclavos también. Pero ese es un gente muy feos, muy despreciable. Entonces, pero Jesús sí. Jesús tenía compasión por los leprosos y también un centurión romano. Recaudadores de impuestos, pecadores, prostitutos. Jesús sigue haciendo lo que nadie puede entender. Él ama a los desagradables de su día. Ese es nuestro ejemplo. Efesios 4:1-3. Pablo dice: por lo tanto, yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Aquí Pablo se refiere al cuerpo de Cristo. Él está hablando a los cristianos en Éfeso. En el versículo 3 dice estar unificado.
hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu. Él está hablando a la iglesia, unidos. Porque la Biblia no dice que necesitamos unificarnos con los incrédulos. Él está hablando con los cristianos, unidos en el Espíritu. Humildes. Hablamos en esto el jueves pasado. Esta palabra es interesante y amable porque la palabra griego es prahotes. Prahotes. En esta palabra, ustedes pueden escribir esto en la Biblia si quieren. Esta palabra es más que amable. La palabra es mansedumbre, mansos. Entonces, sean siempre humildes y mansos. NBL usa esta palabra, manso, en vez de amable. Entonces, esta palabra es diferente que esta palabra en griego. Hay dos, pero significa mucho, los significados son similares, ¿verdad? Yo quiero expresar en mis notas aquí. Las personas mansas no se defienden, que es una persona mansa, es una persona que no se defienden, acepten el sufrimiento y la injusticia. También son pacientes y están dispuestos a aceptar la autoridad de otros sin oposición alguna. La mansedumbre se refiere a la conducta hacia los demás. Conducta. Controlando el propio poder para dar espacio a los demás. Pero las personas humildes tienen una baja opinión de su propia importancia. Entonces, mientras que la mansedumbre se enfoca en la conducta, la humildad es una percepción interna de uno mismo. Es una baja opinión de su propia importancia. Estos son conectados, pero la idea es poco diferente. En versículo 3 de Éfesos 4, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. Romanos 12, 18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. También. Pablo dice la misma cosa en Efesios 4 y Romanos 12. Hagan todo lo posible. Entonces, si todos tenemos verdaderamente el Espíritu viviendo dentro de nosotros, tenemos la capacidad de vivir en paz con nuestros hermanos y hermanas. Tenemos la capacidad para hacerlo. Sin embargo, vivir en paz con un compañero de trabajo incrédulo puede resultar imposible. ¿Verdad? Entonces, si Eduardo y yo estamos peleando, luchando de cualquier cosa en el mundo, él me dijo que la comida de Cristi es muy fea. No sé, pero no, es ilustración, no es verdad. Pero tal vez tenemos un problema. Estamos luchando de cualquier cosa. Entre dos hermanos tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está viviendo aquí. Entonces tenemos la capacidad para vivir con paz. Pero yo, con el otro coach de la selección, si él no tiene Espíritu Santo viviendo en él, va a estar imposible para encontrar paz juntos porque somos diferentes, no tenemos un yugo desigual. Pero la Biblia dice en Romanos, Pablo dice en Romanos y Éfesos, hagan todo lo posible. Es importante. Necesitamos hacer las cosas, lo que necesitamos hacer. Se nos ordena amar y honrar a ciertos incrédulos, pero no vivir en unidad con ellos porque es imposible. De nuevo, esta foto aquí. Yo quiero recordarte, 2 Corintios 6, el yugo desigual. Necesitamos recordar eso. 4 razones. ¿Por qué es tan importante que tengamos paciencia con las personas difíciles? Hay 4 razones. De 1 Timoteo 1. Yo quiero pasar por Timoteo 1 y antes de terminar. La siguiente, versículo 15, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Quién está hablando? ¿Timoteo o Pablo? Pablo está escribiendo esta a Timoteo.
Pablo dice, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Ok? 16, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en él y recibir la vida eterna. Pablo dijo a Timoteo, la forma en que Dios me ha tratado, su paciencia ilimitada, es un ejemplo para los demás, para mí. Es un ejemplo para mí. Recuerde el siervo, el parábola del siervo unforgiving, intachable. ¿Cómo? De que no perdona. Recuerde esta parábola. Cuando el siervo, do you remember? ¿Puede explicar esta? De parábola pequeño. Perdona al siervo cosas y cuando él sale no le perdona su deuda al otro hermano, lo agarra su cuenta y después le dice, bueno, conforme usted perdona. Perfecto. Amén. Gracias. Perfecto. Es más rápido y mejor que yo. Entonces, ¿por qué? Número uno. ¿Por qué? 4 razones según 1 Timoteo. Recuerde, esa es la pregunta. ¿Por qué es tan importante que tengamos paciencia con las personas difíciles? Aquí. Aumenta mi aprecio por el amor de Dios hacia mí. ¿Verdad? Número 2, demuestra el amor de Dios hacia ellos. Número 3, me cambia donde más lo necesito. Número 3, en número 4, comunica la realidad y la autenticidad de Cristo al mundo. Cuando amamos así, es la mayor defensa del evangelio. Es poderoso, por lo tanto, no es negociable. Tenemos que tratar a las personas difíciles aquí de una manera que revela que Cristo es real. Que Cristo es real. La palabra de Dios es poderosa. Nuestro comportamiento es importante. Entonces, para terminar, algo práctico. Este mensaje es un recordatorio, porque sabemos eso. Esa cosa, sabemos eso. Es nada profundo, muy profundo. Pero necesitamos, cada día, cada semana, necesitamos tener un recordatorio de esas cosas. Entonces, 4 pasos prácticos. ¿Cómo podemos amar y servir a las personas difíciles? 4 pasos. Recuerda este punto. Siempre yo quiero recordarles. Recuerde que podría ser la persona difícil. ¿Ok? Pero veamos la vida desde tu perspectiva. Entonces, número 1. Identifica a la persona más difícil de tu vida. Yo quiero que todos en este momento, piensen en el nombre o tal vez un cara en su mente. Imaginen un cara en su mente. No habla su nombre, el nombre de la persona. Pero piensen en el nombre de una persona difícil. Pueden estar en tu familia, tal vez alguien con quien trabajes, o tal vez en este cuarto, en este salón. Imagina su cara en tu mente. ¿Ok? Esta persona, yo quiero enfocarnos en esta persona en su cabeza. Número 2, empieza a orar todos los días por esta persona durante las próximas 2 semanas. 2 semanas. No por el resto de su vida, solamente 2 semanas. Esa es la tarea. 2 semanas. La ira, esa es mi experiencia. Ese principio está en la Biblia también, pero mi experiencia, la ira y la oración honesta no pueden coexistir. Yo puedo orar. Ok, yo tengo un problema con Andrés. Dios, entonces, cámbialo a Andrés. Estoy orando. No estoy haciendo eso. Ore en esta manera. Oh Dios, bendícelo. Oh Dios, dales gracia. Oh Dios, permitir él para encontrar encontrar su gracia en su persona, experimentar su gracia en su vida esta semana. Algo positivo, no solamente, oh Dios, arréglalo.
No, esa no es la oración, pero si podemos empezar, si podemos orar por esta persona difícil, gente, en mi experiencia, su corazón va a cambiar hacia ellos. Pero es oración honesta, ¿verdad? Es oración honesta. Sí, pero Eric, no entiendes porque yo tengo un jefe en mi trabajo. Es muy difícil, ¿ok? O tal vez este presidente de Costa Rica o de los Estados Unidos no entiendes porque eres gringo, pero este presidente, ¿estás orando por él? ¿Estás orando por su presidente? No, pero no voté por no importa. Estás orando por sus líderes. Número 3. Deja de evitarlos conscientemente y empieza a verlos como lo hace Cristo. Ahora, hay unos límites apropiados, ¿ok? De eso. Eso no significa que abres tu casa o abres tu grupo o los dejas volverse locos y arruinar lo que Dios está haciendo. Tal vez es importante para poner ellos así. Ok, no. Pero con los límites apropiados, deja de, también, si la persona es una mujer, yo tengo límites apropiados de esa persona. No estoy diciendo, hey, vamos a mi casa. Yo necesito hablar con mi esposa primeramente, ¿verdad? Entonces, hay límites apropiados de esto, pero es algo para pensar en eso. Deja de evitarlos. Determina estratégicamente mirarlos como Cristo los mira. Como santos, escogidos y muy amados. Es importante. Entonces, deja de evitarlos. Entonces, Eduardo está allí, esconde. Entonces, deja eso. Necesitamos ver a esta persona como lo hace Cristo. Número 4, al final. Sírvelos de alguna manera específica esta semana. Específica. Escríbales una nota en lugar de chismear, ¿verdad? Díselo a un tercero que lo conozco, un tercera persona, otra persona que los conozco. Di algo bueno a él. Yo tengo un problema con Eduardo. Tal vez voy a decir algo bueno sobre Eduardo a Andrés o a Mauricio o algo así. Consígales algo pequeño y apropiado que realmente los ayude, ya sea que tenga ganas o no. Es importante. Entonces podemos empezar a verlos como Jesús lo hace. Yo quiero terminar con esa ilustración en tal vez voy a necesitar ayuda porque no están mis notas y tal vez mi lengua, mi español no va a ayudarme, pero yo recuerdo un persona se llama Nicolás en mi clase hace 15 años. Yo era el profesor en un colegio y esa persona fue en su último año, como él tenía 17 o 18 años. En este muchacho, cada día, yo creo que el meta de ese muchacho es solamente para molestarme. Siempre, cada día. Él está desobedeciendo, confrontándome sobre cosas. Él no quiere estudiar, sus exámenes son muy feos. Y entonces, esta persona, Nicolás, tal vez hace 20 años, yo creo que hace 20 años, no 15, porque este era un tiempo en nuestro mundo que el profesor puede poner sus manos en esa persona, ¿verdad? Y entonces en atrás podemos decir, hey, ¿cuál es tu problema? Pero hoy en día no es bueno, pero Nicolás, cada día. Yo recuerdo un día cuando no estaba viviendo en mi carne. Y tal vez no 20 años, no sé exactamente, 20, 15 años. Y muy temprano en mi vida espiritual. El Espíritu Santo me dijo que, Eric, ¿cuál es molestado? ¿Cuál es molestado? ¿Y su carne o su espíritu? En este momento, yo decidí para tratar
ver este muchacho como lo hace Cristo. Después de esta confrontación a Dios a mí, entre Dios a mí, el próximo día, después de la clase, hey, Nicolás, venga. Hey, entonces, ¿cómo está todo? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está cosas en su hogar? ¿Cómo está? ¿Cuál tipo de cosas le gusta hacer? Sus pasatiempos. En solamente 3 preguntas como eso. Él comenzó a llorar. Por 3 meses, 4 meses, este muchacho estaba molestándome cada día tras cada día. Yo estaba esperando que él would be sick. Se enfermara, porque él no puede asistir a la clase este día. Yo fui vacación. Pero después de mi corazón cambió. Inmediatamente ese muchacho en inglés estaba llorando. Hey, muchacho, ¿cuál es el problema? Él me dijo una historia sobre su familia y su padre, que fue un abusador grande. Y nunca en su vida, 18 años, nunca en su vida, él escuchó las palabras, te amo, te quiero. Nunca, en 18 años. Cuando él estaba diciéndome de esta historia, de unas palabras que yo escuché, fue las palabras de Dios diciendo, hey, esta clase es llena con estudiantes que son afectados, que son afectados de cosas malas en sus vidas. La pregunta es, ¿va a entrar sus vidas o solamente va a separar y vivir en la carne? Entonces, perdón por el español, pero es importante. No sabemos. Yo no sé qué está pasando en la vida de don Mauricio, Andrés, Flor, Raquel, de doña Patricia, Lili, no sé. En realidad, no sé exactamente qué está pasando en la vida de su mamá. Solamente entendimos cualquier cosa ellos quieren compartir con nosotros. Y tal vez ellos solamente necesitan un hombro gentil, alguien que puede verles como Cristo está viéndole. Entonces, perdón por el español, pero ese es mi deseo para nosotros esta semana. Dios, gracias, Padre, gracias. Gracias por su palabra, gracias por la convicción de su palabra. Ayúdanos a ser un pueblo, una gente que quiere amar, que quiere servir como ti. Entonces, esta semana, ayúdanos a orar por esta persona en nuestra vida, que es difícil. Ayúdanos para decir cosas buenas esta semana a ellos. Porque en nuestras acciones necesitamos entender que el mundo puede ver nuestro Salvador y nuestro Dios y el carácter de nuestro Dios también. Gracias por mi iglesia, gracias por toda la gente aquí en este momento, en todos los que están conectando de internet en línea, un montón. Y gracias por todas las familias que están representadas en este día. En nombre de Jesús. Amén.